Muy buenas, mi nombre es Antonio Francisco Campos Méndez, soy doctorando en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. En esta investigación he decidido adentrarme en uno de los elementos clave en la construcción de Hellblade: Senua's Sacrifice, uno de los videojuegos más populares y que ha marcado una línea de unión entre el circuito independiente y el circuito más popular del videojuego. Bien, por analizar un poco el contexto que establece la creación y el desarrollo de esta obra, efectivamente Hellblade: Senua's Sacrifice es un videojuego creado y distribuido por Ninja Theory, una empresa que anteriormente había realizado obras de saga un tanto más importantes, como por ejemplo el remake de Devil May Cry, que fue lanzado en 2017 y que cosechó un grandísimo éxito tanto en ventas como también en galardones, en premios. Es importante señalar la idea que estructuraba y que aglomeraba todo el proceso creativo del equipo que diseñó este videojuego, liderado por Tamio Antoniades, que buscaba tener un aspecto de gran producción cercana a los grandes lanzamientos del año, pero con una mentalidad mucho más cercana al circuito independiente y sobre todo al extracto social. Todo esto se señala bastante bien en los diarios de desarrollo y la familiaridad que decidió tener el equipo de diseño con su público objetivo. El equipo de Ninja Theory empezó a realizar diarios de desarrollo, hasta 30 diarios de desarrollo, desde que comenzó el proceso creativo. Y es bastante interesante, no solo por las distintas claves que dan en el diseño de los distintos aspectos del videojuego, sino también por el cambio de mentalidad que fueron adquiriendo a lo largo del proceso creativo. Hablando un poco más del marco teórico que establece esta investigación, más allá del contexto de la misma obra, nos basamos en el modelo de Svedan Todorov, en el que establece una incertidumbre con respecto a lo fantástico. Para Todorov, todo aquello que se encuentre, todo suceso que se encuentre entre aquello que podríamos explicar con leyes de nuestro mundo y aquello que pertenece al mundo sobrenatural sería efectivamente lo fantástico, entendido como el terror, como aquello que asola al ser humano efectivamente por esa duda. Sin embargo, si en el caso en el que ese suceso se pueda explicar con reglas de nuestro propio mundo, estaríamos hablando de un suceso extraño. Mientras que por otro lado, si efectivamente no tenemos elementos para poder explicarlo, pertenecería sin lugar a dudas al mundo de lo maravilloso, al mundo de lo sobrenatural. Tomando esta duda, tomando esta incertidumbre, es interesante repasarlo en cuanto al videojuego Hellblade, tanto en su expresión estética y mecánica, es decir, a partir de los verbos que establecen la acción del jugador sobre el avatar, para tener un fin, es decir, esta disyuntiva colabora para crear la psicosis del personaje de Senua. Lo hemos decidido realizar a partir de 3 elementos importantes para repasar. El primero sería el sonido binaural. El sonido binaural, tal y como explican en Ninja Theory, es básicamente utilizar un micro que permita crear un ambiente en 3D, de sonido 3D, pero sobre todo diseñado para embaucar al jugador. De esta manera, y utilizando a distintos actores y actrices del teatro, decidieron crear las voces que asolan la enfermedad de Senua, las voces relacionadas con las ninfas que acaban destrozando el camino y que además tienen mucha relación con la interacción del jugador con la misma Senua. Es decir, todo este diseño, además de crear un ambiente extraño y discordante, del que hablaré en tan solo un momento, permiten crear una unión mucho más cercana entre el jugador y la experiencia de la misma Senua, algo de lo que se tratará un poco más adelante, ya que es necesario hablar de ese sonido como elemento discordante del ambiente. El camino que va siguiendo el jugador al acompañar a Senua y al manejarla es muy diferente a los sonidos que acaba percibiendo, y de esta manera la sensación y la expresión de lo sublime relacionado con el terror se acaba experimentando de una manera muy diferente y de forma muy discordante y alterada con respecto al ambiente que se va recorriendo. El siguiente elemento a mencionar son esas asociaciones y formas que se establecen en el espacio. Aquí se hace alusión directa al jugador con respecto a la experiencia de la afección que posee Senua.
En un primer momento es necesario hablar de esos obstáculos que debe superar el jugador a partir efectivamente de uno de los signos más tratados de esa enfermedad que tienen los afectados por la psicosis, y en este caso más en concreto Senua, esas asociaciones que va creando con el mundo. Ninja Theory acaba gamificando esas formas en el entorno conocidas como pareidolia, que en realidad para el Dr. Fletcher, tal y como confirma en los diarios de desarrollo, más que una obsesión se debe a un proceso creativo. Es decir, para los enfermos de psicosis no es tanto una obsesión que acaba asolando y destrozando su mundo, sino que más bien es un proceso que permite reelaborar el mundo y entenderlo de una forma muy diferente. Además, en este aspecto, sobre todo más relacionado con la experiencia del jugador, esa repetición de formas consiguen crear una vastedad, un conjunto complejo que permite dar una resignificación también al mundo que está recorriendo y por lo tanto acercarse mucho más al terror, no solo del personaje, en este caso de Senua, del avatar, sino también del mismo jugador. Por último, es importante señalar efectivamente este último elemento, las alusiones que se hacen al jugador. Y es que Hellblade: Senua's Sacrifice no podía entenderse sin la interpretación y la experiencia que pueda obtener el jugador. En esta presentación, la frase "If the road reaches Senua's head, her quest is over". Si la enfermedad acaba llegando a la cabeza de Senua, su aventura llegará al final. Bien, es importante señalar que esta afirmación es una falsedad. Lo que viene a significar esa afirmación sobre la enfermedad que acaba llegando a la cabeza de Senua es una oscuridad que, tal y como vemos en esta imagen, se va extendiendo a partir de cada muerte del jugador. Sin embargo, en ningún momento esta oscuridad, esta enfermedad puede llegar a la cabeza. Si llegase a la cabeza, pues se perderían todo el proceso de la partida del jugador. Pero esto, tras varias comprobaciones, es algo imposible de ocurrir. Ninja Theory está utilizando aquí una falsedad que en muchas ocasiones acaba condicionando el mundo de los enfermos por psicosis, es decir, aquello que perciben pero que no saben si realmente pertenece a su mundo real o sin embargo si pertenece a su propia imaginación. En este caso volvemos a la afirmación de Todorov, esa disyuntiva entre lo que sería el mundo real y en este caso aquella imaginación de la mente que, en este caso, formaría parte de ese mundo sobrenatural. Sin embargo, esa falsedad permite una creencia por parte del jugador, ese temor por perder los progresos de su partida y por tanto ese temor a tener que volver a reiniciar. Por tanto, ese temor se traslada al temor que vive la propia Senua y en definitiva una identificación con el avatar. Todo el viaje de Senua es en realidad un viaje hacia el terror, hacia el temor. Y encarnarlo en su piel es la forma en la que Ninja Theory trata de crear una conexión entre avatar y jugador. Llegando a las conclusiones, lo cierto es que Ninja Theory ha tratado de crear una serie de elementos que permitan configurar tanto en un proceso comunicativo tanto al jugador como con el avatar, sobre todo a partir de una creación estética sublime, una creación estética que derive hacia la oscuridad constante, que pueda asolar a la protagonista, sobre todo a la hora de hablar de la captura de movimientos, permiten que todas esas sensaciones se puedan percibir de una forma mucho más clara, pero también hay que hacer referencia a que no se han quedado solo en la base visual, sino también sonora, que probablemente es mucho más importante que todo aquello que se pueda percibir con la vista, así como con las mecánicas, la forma en la que el videojuego tiene para traducir los distintos mensajes que quiera transmitir. De esta forma, Hellblade desequilibra esa división clásica entre lo que sería la percepción del jugador y la percepción del avatar, humaniza al mismo personaje y de esta forma se puede crear una conexión mucho más directa con lo que sería el jugador. Aquí encontramos la bibliografía y la videografía completa de esta investigación. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos a la próxima.